Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias tanto al señor consejero como a su equipo por su asistencia y predisposición, así como ofrecerle, como ya hemos hecho en otras ocasiones y espacios, nuestra mano tendida para abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito de su competencia durante la presente legislatura, de manera conjunta y desde el espíritu de la colaboración mutua, el diálogo y el consenso. En primer lugar, nos resulta una obligación preguntar, como no podía ser de otra manera, sobre las motivaciones para la pérdida de relevancia de la actividad física y del deporte en su consejería, así como el papel de esta en las sucesivas políticas de su Gobierno. Nos tememos que la eliminación del término deporte de la nomenclatura de la propia consejería sea un síntoma de que la actividad física se va a situar una vez más en un segundo, tercer o cuarto plano durante esta legislatura. Resultaría interesante saber su opinión al respecto de la gestión pasada, pero a sabiendas de que no es el tema que nos ocupa, nos limitaremos a trasladarle nuestra inquietud ante la continuidad de algunos de los responsables de este área, en la cual se han dado graves carencias en cuestiones muy básicas. La falta de campañas de promoción, la ausencia de desarrollo de aspectos básicos de la legislación, una gestión de infraestructuras muy deficiente, carencia de planes específicos de lucha contra el dopaje o la discriminación de género, etcétera. En definitiva, podríamos decir que se está dejando de lado un ámbito que podría jugar un papel clave en el fomento de la cohesión social y de la mejora del bienestar de la ciudadanía, por no hablar de la difusión de valores distintos a los que nos trajeron a la situación actual de crisis. Hoy es más necesario que nunca afrontar la gestión de la actividad física y deportiva desde una nueva perspectiva. En este sentido, compartimos con la ciudadanía ciertas preocupaciones que no vamos a perder la ocasión de exponer en forma de preguntas. La primera de ellas está relacionada con la provisión de medios y la gestión de recursos. El presupuesto de deportes ha pasado de 37 millones de euros en 2009 a 12 en la actualidad, es decir, se ha recortado en más de un 67%. La pregunta es simple, ¿piensa recortar un año más el presupuesto en materia deportiva? Buenas tardes. Me resulta incómodo hablar y no poder mirarla, pero si la miro no se me escucha. Si se me escucha no la miro, entonces no hay voy problema. a optar, si el presidente me lo permite, mirar al frente, que me parece lo más razonable. Por tanto, discúlpeme. Sí, no hay problema. Vale, gracias. A ver, estamos en la fase inicial de los presupuestos, nada más lejos de nuestra intencionalidad recortar. Es una palabra, un verbo exactamente al que le tengo particular inquina, pero bueno, supongo que como todos ustedes. Para nosotros es una prioridad hacer un plan integral de deporte inmediatamente y, hombre, no comparto que por la eliminación del nombre de la consejería de deporte, que para mí es una cuestión casi de economía en el lenguaje, tenga o comporte ello significados asociados de desprecio, desconsideración o falta de poner en valor algo tan importante y que creo que he intentado, me he esforzado, quizás no lo haya conseguido, en mi exposición, bueno, pues dejar clara la relevancia que tiene el deporte para nuestra comunidad, para el ser humano y esa preocupación también por la brecha apuntada y otras cuestiones. Por lo tanto, me parece que, con todo el respeto, bueno, no comparto esa visión un tanto negativa sobre las posibilidades del programa de gobierno relacionado con el deporte. Desde luego, yo me comprometo a que no sea así y haremos un esfuerzo importante por mejorar y que al final de la legislatura incluso usted pueda felicitarnos por ello. Gracias. Esperamos poder hacerlo, sin embargo, le repito la pregunta porque era muy concreta. ¿Piensa reducir un año más el presupuesto en materia deportiva? No. Gracias. Actualmente existen muchísimas problemáticas que requieren de actuaciones serias, rigurosas y urgentes. La Ley de Deporte del 94 preveía la realización, como se ha señalado, de un plan regional de instalaciones deportivas que nunca llegó a ejecutarse en su totalidad. La lucha antidopaje es una de las grandes asignaturas pendientes, junto con la carencia total de regulación profesional. Mientras en otras comunidades autónomas cuentan con leyes de regulación de las profesiones del deporte específicas o bien normativa reguladora integrada en las respectivas leyes deportivas, en Asturias seguimos adoleciendo la falta total de control en este ámbito. Igualmente, son especialmente preocupantes la falta de planes de integración específicos para mujeres o para personas con diversidad funcional. ¿Para cuándo la nueva ley de deporte que ha mencionado? Si nos puede dar un calendario concreto y, sobre todo, teniendo en cuenta la importancia de contar con ese marco normativo específico y bien desarrollado, nos interesaría saber si esta va a ser una política prioritaria durante esta legislatura en su consejería. Sobre la ley del deporte, ya he dicho antes que desde la Dirección General se está trabajando en modificar, actualizar una nueva ley de deporte, una nueva ley, y tenemos como objetivo tenerla aprobada como máximo en la mitad de este mandato legislativo. Es lo que le puedo decir al respecto. ¿Qué actuaciones concretas tienen previsto para el espacio de la Morgal?
En este momento no tenemos determinadas, digamos, actuaciones concretas para ese espacio, pero tenga por seguro que en el momento en que las diseñemos y tenemos previstas, pues las comunicaremos. Se trata de uno de los casos que requieren de actuaciones urgentes, como comentábamos. Es un espacio infrautilizado. Simplemente le doy algunos datos. Supongo que los técnicos de su área le informan al respecto o le informarán. Se lleva años hablando de la mejora de esta infraestructura. Un ejemplo, por ejemplo, sería el velódromo, que es el único de gestión autonómica, si no nos equivocamos, que no solo se encuentra al descubierto, completamente expuesto a las inclemencias del viento y de la lluvia, sino que no cuenta con el mantenimiento necesario. Actualmente, la selección asturiana de ciclismo en pista entrena en una instalación en unas condiciones absolutamente precarias, con grietas en el cemento y hasta musgo en algunas zonas. Sería, por ejemplo, el caso de la curva del Peralte Sur, donde no da el sol. Supone un riesgo incluso para la integridad de los propios ciclistas. Cabe recordar que aún así la selección asturiana de pista ha logrado 7 medallas y 6 récords de Asturias en el último Campeonato de España celebrado el pasado mes de agosto, y es una petición que le trasladamos desde el Grupo Parlamentario Podemos que tenga bien valorar la actuación urgente en el mantenimiento de esta instalación deportiva. ¿Qué mecanismos prevé poner en marcha, por otra parte, en colaboración con la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, para asegurar la participación de agentes clave en las políticas deportivas de Asturias? Estamos hablando principalmente de agentes como federaciones, clubes, el Servicio de Deportes de la Universidad, el COLEF, patronatos, fundaciones, etcétera. Bien, es una cuestión que en su momento trataremos con la Consejería de Presidencia, pero dado el momento en que nos encontramos y el tiempo en que tomamos posesión de nuestros cargos, no ha habido tiempo para, digamos, mantener esas reuniones de trabajo y planificar lo que usted pregunta. Gracias. Respecto a la cesión al Ayuntamiento de Llangreu del Complejo Deportivo de Riaño, dicha cesión estaba vinculada a una dotación presupuestaria para su reforma de entre 600.000 y 800.000 euros. Sin embargo, la Dirección General de Deportes no tiene dicha cantidad presupuestada en 2015. La situación requiere de una solución urgente. ¿Cuándo se firmará el documento de la cesión patrimonial y se presupuestará la cantidad necesaria? Si me permite, la remito al director general esta cuestión concreta. Gracias. Muy buenas tardes. Yo sí te voy a poder mirar aquí de medio lado. Bueno, en principio, y permíteme que me refiera a una pregunta anterior de la Morgal, las aseveraciones con las que usted habla me sorprenden, ¿no? Me sorprende que se ha infravalorado, como usted dice, el Centro de Deportes Regional de la Morgal, porque la Morgal es un centro regional de deportes donde ahí confluyen muchas federaciones, donde ahí confluyen incluso clubes deportivos del municipio. Y, bueno, yo creo que en ese sentido difiero y discrepo del mismo. Pero, bueno, vamos al tema de Riaño. El tema de Riaño, como el Ayuntamiento sabe, porque hay un acuerdo por unanimidad de todos los grupos políticos de mayo del 2015, se pidió la cesión al Principado de Asturias en base a unas mejoras que están en un convenio, que, por cierto, el proyecto fue entregado a la Dirección General de Deportes, si creo recordar, en junio del 2015. Lógicamente, no puede haber partida presupuestaria a algo que se negocia a lo largo del año. Pero, bueno, hay un compromiso de la consejería anterior, que ahora con el nuevo equipo de la consejería tendremos que estudiarlo y, bueno, imagino que el consejero les contestará al alcalde de Langreo en base a ese compromiso anterior. Pero, lógicamente, insisto, el compromiso presupuestario no puede existir nunca en base a un acuerdo que fue a lo largo del año. ¿Para 2016? 2016 está pendiente de presupuestos. Una consideración, una aclaración, precisamente respecto al velódromo de la Morgal, precisamente porque no infravaloramos la instalación, es por lo que solicitamos su correcto mantenimiento. Simplemente como apreciación. Disculpa, pero es que el mantenimiento... Esto no es un debate, es la comparecencia del consejero. No había ninguna pregunta... Por favor. No he preguntado nada, simplemente era una consideración. No, solo de acuerdo. Momento, por favor. Quiero recordarle y rogarle al director general que, por favor, se dirija a su señoría de usted y no de tú. Muchas gracias, presidente. Sé que lo ha hecho y que se olvidó en la primera, digamos, referencia que hizo a ella. Lo hizo de tú, luego volvió a usted y como ahora vuelve a tú, le ruego, por favor, que mantenga el tono de dirigirse a sus señorías de usted. Gracias.
Señor consejero, ha hecho una apreciación que me ha llamado poderosamente la atención. Ha dicho, el deporte es un elemento neutro, no hay nada moral e inmoral en la práctica de la actividad deportiva. Tengo que decirle que en función de cómo se gestione, discrepo en su apreciación, en función de cómo se gestione, el deporte corre el riesgo de convertirse en un transmisor muy potente de ideología neoliberal. Además, se trata de una herramienta potentísima en la construcción de identidades, tanto individuales como colectivas, y un mecanismo de construcción social de gran impacto en las sociedades actuales. En ese sentido, y en materia de promoción deportiva, nos gustaría saber qué papel van a tener los deportes tradicionales asturianos y qué políticas concretas va a activar en este campo para fomentarlos. Yo le referenciaba la ponencia del profesor Cecchini, donde decía que el deporte es un elemento neutro, que no hay nada intrínsecamente moral e inmoral en la ejecución de destrezas deportivas. Obviamente, lo que no significa que, derivado de él, por mal abuso o uso, pueda acabar en cuestiones naturalmente no convenientes. Sobre lo que me pregunta de los deportes tradicionales asturianos, pues es una cuestión también para nosotros que será prioritaria en el sentido de recoger, potenciar, difundir, dar a conocer los deportes tradicionales asturianos como una seña de identidad más de nuestra cultura popular. Por lo tanto, tenga presente que para nosotros esa será también una prioridad que desde esta consejería pues enfilaremos con decisión. ¿Podría señalarnos alguna política concreta a llevar a cabo? No es el momento porque todavía, como tal, no la hemos diseñado, pero sí que le manifiesto la intención y en el programa político, digamos, de esta consejería lo tenemos previsto como tal. Respecto a la EDEPA, los bloques específicos serán impartidos, como ha comentado, por las federaciones de las diferentes disciplinas. ¿Cuáles serán las exigencias en materia de requisitos de formación del profesorado? Pues, naturalmente, las que establezca la norma referidas a este caso concreto. ¿Qué consideración tendrá dicho profesorado en la Administración? ¿Cuál será la vinculación? Pues podrán ser de dos tipos, funcionarios de carrera o especialistas en el deporte. ¿Debemos entender que se abrirá un concurso público o oposiciones para cubrir dichos puestos? Es una cuestión que todavía está por determinar. Sobre educación, es nuestra obligación pedir explicaciones sobre los últimos acontecimientos. Hoy desayunamos con el cierre del colegio de Degaña. Nos preguntamos cómo es posible apostar por la escuela rural y al mismo tiempo seguir cerrando colegios. Bueno, pues puede ser entendible y defendible, tal como ya me he expresado esta mañana. Nosotros apostamos por la escuela rural asturiana, la defendemos, la queremos. Tenemos unos criterios que aplicamos en este caso. Le habíamos dicho que la ratio más baja para el mantenimiento de la escuela rural es la de Asturias, o entre las más bajas de las comunidades autónomas. Los datos de los alumnos con frecuencia son los que son y no los que quisiéramos, y, consecuentemente, cuando hay una escuela con menos de 4 alumnos, 2 de ellos de sexto, y que incluso los mismos padres pueden pedir el traslado, pues nos vemos obligados, naturalmente, a tomar decisiones. El Colegio Público de Degaña, que usted plantea, a fecha de hoy, tiene 3 alumnos, con lo que se ha decidido su cierre en base al acuerdo de plantillas, por el cual no se mantiene abierto, como le he dicho, ningún centro de trabajo por debajo de 4 matrículas. Efectivamente, tiene 3 alumnos, 2 en sexto y una niña en 4 años, y para ellos una dotación de 5 maestros interinos de música, de educación física, religión, lengua asturiana e inglés. Y, de hecho, la dirección del centro nos solicitó el cierre. Y estos alumnos pueden ir perfectamente al Colegio Público de Educación Básica de Degaña, que tiene plazas libres suficientes. Por lo tanto,
¿Cómo se explica? Pues así son las cosas, como le he dicho. Cuando dice que en Asturias van a aplicar la LOMCE, lo justifica argumentando que lo hace en base a la lealtad institucional con el Gobierno del PP. Está diciendo que los gobiernos autonómicos que han hecho uso de todos los mecanismos democráticos a su disposición para frenar una ley regresiva y que mercantiliza la educación están siendo desleales con el Gobierno de Rajoy. No, yo no estoy llamando desleal a nadie, ni calificando. Estoy diciendo que para nosotros el principio de legalidad es algo fundamental. Estoy diciendo que podría ser peor el remedio que la enfermedad y entendemos que las leyes son para cumplirlas y en tanto no se modifiquen en el ámbito que les es propio, nosotros la aplicaremos con la lealtad propia y con la responsabilidad de quien está educando a alumnos y a la sociedad, digamos, que está implicada. Sobre el tema de Zarreu, y soy breve puesto que se ha comentado con anterioridad, usted ha dicho, ¿con qué derecho vamos a privar a un alumno de cursar una especialidad de bachillerato? Yo le digo, ¿para qué privar a uno pudiendo privar a todos? Que es lo que están haciendo. Habla de la imposibilidad de dar solución al problema por una cuestión de inviabilidad económica. ¿Qué coste aproximado calculan que tendría la creación del bachillerato en Zarreu? Yo no he hablado de una inviabilidad económica. Hemos dicho primero que tenemos 5 alumnos en cuarto de secundaria. De esos 5 alumnos ignoramos cuántos de ellos van a seguir cursando estudios de bachillerato. Por otra parte, los datos que vienen por atrás también son preocupantes. 8 alumnos en segundo y tercero de ESO, 6 en primero. Y con 5 alumnos, cuando hablo de la inviabilidad, no he dicho nunca económica, creo, corríjame si no es así. He hablado de la inviabilidad técnica, incluso pedagógica, didáctica, porque el bachillerato, como sabe usted, tiene 3 modalidades: ciencias, humanidades y ciencias sociales y artísticas. ¿Qué modalidades son las que ponemos en el centro? ¿Con qué derecho, reitero, un alumno que quiera hacer una modalidad de ciencias o de artísticas le digo que no la tiene? Y, consecuentemente, nos parece que, además, pedagógicamente es absolutamente inviable y que no conviene para estos alumnos, ni para el centro tampoco. Por otra parte, hemos ofrecido pues soluciones. Hemos dicho que vamos a recibir y hablar con los padres, vamos a explicarles nuestro punto de vista y ver cuál es la solución más conveniente para todo. La eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos es un discurso, desde luego, de la izquierda y no está hecho con la orientación de la derecha de reducir el sector público para que sea el sector privado y el interés individual de cada ciudadano quien decida. Por lo tanto, el servicio público resultará sostenible, mejorará su calidad y capacidad, asegurando la inversión eficaz de nuestros fondos públicos. Y aquí tenemos un ejemplo de una alta inversión en zona rural, donde, en fin, los centros concertados o privados pues no llegan a no ser de su interés. En todo caso, estamos hablando de una etapa posobligatoria y con los datos de alumnado no se justifica el invertir en esa etapa. ¿Sería tan amable de... ¿Disculpas? No, alguien, perdón. No, dígame. No, continúe, no, pensé que había terminado. No, eran unos datos, pero... De acuerdo. Lo doy por cerrado. ¿Sería tan amable de especificar cuál es la inviabilidad técnica que no permite llevar adelante? Vamos a ver, 5 alumnos en bachillerato, teniendo que forzosamente establecer 2 modalidades, al menos una de humanidades, por ejemplo, y ciencias sociales, otra de ciencias, computando las asignaturas comunes, las troncales, las específicas y el nivel de configuración, resultaría que en algunas de las materias habría un alumno por clase, con lo cual, a pesar de que el itinerario pudiera cerrarse, por otra parte, entonces, coartando la libertad de elección de materias por parte del alumno
y es una cuestión técnica que, a mi juicio, sinceramente, como técnico, no veo como viable ni sostenible, como le he dicho. ¿Sostenible en qué términos? Y organizativamente. Cedo la palabra a mi compañero Héctor Piernavieja. Presidente, señorías, señor consejero, hacía mención en su intervención a la necesidad que tiene la Universidad de Oviedo de establecer y fortalecer un marco de financiación plurianual. Una preocupación y una necesidad que desde el Grupo Parlamentario de Podemos compartimos. Sin embargo, es necesario contextualizar lo que significa estable. En el año 2010, la Universidad de Oviedo disponía de 229,5 millones de euros de presupuesto. Para el presente año 2015, ese presupuesto representa 193,5 millones. Entre medias, la Fundación Universidad de Oviedo se convirtió en medio propio y eso añade un balance contable de 10 millones de euros a los presupuestos. En suma total, la reducción económica anual de la Universidad de Oviedo en estos 5 años supone 46 millones de euros. Mayor hubiera sido aún si la reducción presupuestaria hubiera ido acompañada de una política de tasas favorable para las familias más apretadas por la crisis y que sufren la precariedad laboral. La pregunta es, ¿va a asumir el Gobierno el compromiso claro y decidido con la universidad pública como motor de Asturias para devolver la financiación universitaria, al menos a niveles de 2010, para así permitir fijar las tasas académicas en valores asumibles para las familias más afectadas por la precariedad y la crisis económica? Es un compromiso que no podemos asumir en este momento cuando estamos con los estudios presupuestarios previos y aunque entre nuestros objetivos está el establecer un marco mejorar el marco de financiación y cumplir algunos de los objetivos como los que usted ha señalado, en este momento no podemos asumir ese compromiso que usted pide. ¿Cuál va a ser la política de tasas académicas para con los estudiantes? Nosotros, en principio, aunque me parece que es un tema que lleva la Consejería de Hacienda, nuestra idea era seguir con la congelación de las tasas de primera matrícula, pero, repito, es un tema que hasta que no tengamos cerrado el proyecto de presupuestos, pues no podremos precisar. En este periodo de 5 años, las tasas académicas de grado en segunda y tercera matrícula han subido un 20 y un 40% respectivamente. Una asignatura puede llegar a costar más de 400 o 500 euros. Y encima, aquellos estudiantes que, con el coraje de compatibilizar sus estudios con un trabajo precario para costeárselos, han visto cómo la representación del Gobierno autonómico en el Consejo Social apostaba por un reglamento de progreso y permanencia muy lesivo y que ha costado solo el curso pasado que 1.099 estudiantes estuvieran afectados por él. Este reglamento, al que el conjunto de la comunidad universitaria, incluido el rectorado, es contrario, sirve como ejemplo para demostrar la distancia existente entre el Consejo Social y el conjunto de asturianos y asturianas. Solo así se explica que apuesten por este tipo de medidas lesivas. Consideramos desde nuestro grupo parlamentario que un Consejo verdaderamente social apostaría por una composición en la que tuvieran cabida agentes sociales que enfrenten día a día a los efectos de la crisis de las familias. ONGs, movimientos sociales, grupos ecologistas conocerían de manera cercana las dificultades a las que se enfrenta el conjunto de la sociedad a la hora de afrontar una carrera universitaria. ¿Va su Gobierno a dar cabida en este órgano a algo más que una representación política del Partido Socialista y a grandes empresarios de la región, como ha sido hasta ahora las designaciones del Gobierno socialista para la composición de este órgano? De momento es una cuestión que no tenemos prevista. Pues toca ahora la renovación del órgano. Cedo la palabra nuevamente a la compañera Lucía Montejo. Señor consejero, como sabe, estos días tenemos a la Guardia Real de visita por Asturias y han visitado, entre otras cosas, los colegios de Cangas. ¿Va a seguir permitiendo la entrada armada a colegios de la Guardia Real o de cualquier otra persona? La verdad que... ¿O simplemente por qué ha entrado la Guardia Real armada en colegios, establecimientos infantiles? Entraría como institución, pero la verdad que eso no es una cuestión que me hubiera planteado ni que sepa produjo ningún problema en el centro, en la dirección,
Pero, bueno, es un tema que, repito, no me planteó ningún problema y tampoco le di la relevancia que parece que usted le da. Consideramos que el hecho de que entren personas armadas, sean de la Guardia Real o no, en un establecimiento infantil es en sí mismo el problema. Según un informe presentado a comienzos de este mismo año por el sindicato SOATEA, el sector de la educación en Asturias perdió aproximadamente 1.498 puestos de trabajo y 31.930 horas lectivas desde el curso 2008-2009 respecto al curso actual. Nos cuesta, como el conjunto de la comunidad educativa, comprender cómo puede darse esta situación. Por un lado, en este mismo periodo, el alumnado matriculado en los centros públicos ha aumentado en más de 11.000 estudiantes. Por otro, no existe ninguna imposición del Gobierno del PP que lo justifique. Va a continuar con la eliminación de plazas a un ritmo superior que el de creación, va a recurrir a la contratación de personal interino. En definitiva, ¿cómo va a corregir la falta de profesorado necesario para la adecuada atención al alumnado? A ver, nosotros, como ya he anunciado esta mañana, vamos a intentar convocar el número de plazas a oposición máximo posible, con el ánimo de reducir las tasas de interinidad. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra intención y si la tasa de reposición es 100%, pues como parece, convocaremos el máximo y si no hubiera tasa de reposición, convocaríamos seguramente muchas más. Por lo tanto, creo que podemos ir en la línea de mejorar la situación de estabilidad del profesorado de esta comunidad autónoma y, por lo tanto, será uno de nuestros objetivos y empeños. Ya conocemos su deseo como consejero de ofertar 500 plazas al año, las que permita la tasa de reposición, pero desconocemos el deseo del Gobierno y la apuesta del Partido Socialista. Como parlamentarios estamos obligados a ir más allá de las declaraciones de intenciones y mucho más en periodo electoral. La práctica real de los sucesivos gobiernos es el recurso al personal interino, lo cual da cuenta de que no se buscan soluciones a largo plazo y se improvisa en una materia tan sensible como la educación, quienes serán el futuro de Asturias. En estos años, la oferta de empleo público ha sido de 824 plazas, incluyendo las 158 ofertadas en la última convocatoria, mientras que se han jubilado 2.848 docentes. La mayor parte de las plazas, esas 1.498 mencionadas, se han eliminado directamente y otras 526 se han cubierto con interinos. La pregunta era ¿qué se piensa hacer al margen de la tasa de reposición para paliar este problema? No tenemos otra cosa que hacer que convocar oposiciones, como le he dicho, para aminorar la tasa de número de profesores interinos. Por lo tanto, no conozco otra vía, salvo que usted me la sugiera. No tenga duda que contará con la colaboración de nuestro grupo parlamentario para todas las actuaciones que sean necesarias en materia educativa. Muchas gracias. El informe publicado por el sindicato SOATEA sobre la composición del profesorado apunta a que en 2014 el profesorado que superaba los 55 años de edad suponía un 26% del total y el de menos de 35 no alcanzaba ni el 10% de la plantilla docente. ¿Cómo se plantea el rejuvenecimiento de la plantilla? ¿Me puede repetir la pregunta final, por favor? ¿Qué medidas van a tomar para rejuvenecer la plantilla docente de Asturias? Pues vuelvo a insistir, no veo otra que la convocatoria de oposiciones al máximo nivel, que es una de las vías más claras y eficaces para rejuvenecer las plantillas, dotarlas de estabilidad y, por lo tanto, mejorar la calidad del sistema en cuanto a esos parámetros. A largo plazo, sin embargo, la solución pasa por contratar docentes, ya que oposiciones no es sinónimo de estabilización de plantilla, por desgracia. A corto plazo existen alternativas para resolver una situación que, a nuestro juicio, es más que urgente. La LOE permitiría que los mayores de 55 años pudiesen coger medias jornadas, algo que la LOMCE no modificó. ¿Valora este mecanismo para, sin sacar oposiciones, dar entrada a profesorado más joven? Es una cuestión que está en el programa, pero también es una cuestión que habrá que estudiar con detenimiento, puesto que está sujeto a las disponibilidades presupuestarias que tengamos. Pero, desde luego, lo consideraremos. Insistimos en trasladarle la preocupación que nos han hecho llegar docentes y familias. Las ratios, las itinerancias, la especialidad de primaria para los docentes, acuerdos supuestamente asumidos por la anterior consejera que no están siendo cumplidos. El aumento de la carga laboral afecta a la calidad de la docencia impartida, como todos sabemos, y nos encontramos con que actualmente no se están cumpliendo los ratios prometidos en infantil
y se están llenando algunos centros las aulas con grupos de 25, como sucede, por ejemplo, en el Colegio de la Corredoria. ¿Cómo piensa resolver esta situación? ¿Potenciarán los desdobles o terminarán derivando al alumno a centros concertados? A ver, nosotros seguimos sosteniendo que las ratios son de las más favorables. Tenga en cuenta que en infantil la ratio LOE 25, en el Principado de Asturias en los centros públicos 23, en primaria 25, en los centros públicos también 25, secundaria 30 LOE, en los centros públicos 25, en bachillerato LOE 35 y en los públicos 30. Por lo tanto, entiendo que son ratios absolutamente favorables y ventajosas para una mayor calidad educativa. Y digamos que, considerando todas las etapas, esto es, de infantil, primaria, secundaria, bachilleratos, digamos que la ratio sería de 20 alumnos en los centros públicos. Consecuentemente, hombre, entendemos que es una ratio muy ventajosa para una mayor calidad educativa y para beneficio de los centros. Nosotros seguiremos apostando por las medidas de atención a la diversidad en los centros educativos, porque no solamente son beneficiosas directamente para el aprendizaje, sino también para otras cuestiones organizativas y de convivencia, y en sí misma es una medida que genera bien y calidad en los centros educativos. Por lo tanto, nuestro objetivo y compromiso es intentar seguir cumpliendo con esas ratios y, si pudiéramos, mejorarlas también. La abrumadora mayoría del profesorado son mujeres, con un 88% en educación infantil y primaria, un 66% en educación secundaria y un 46% en FP. En el total de los cuerpos, las mujeres son un 71%. Se trata, pues, de un sector donde la presencia femenina es totalmente mayoritaria. Ha dicho que mantiene la unidad de igualdad. Además de con la persona encargada, nos gustaría saber con qué recursos económicos y humanos va a contar y qué actuaciones concretas va a llevar a cabo en este ámbito. Bien, como dice, contamos con la unidad de igualdad y con la responsable, pero será una cuestión que, como comprenderá, aún no hemos, digamos, precisado o determinado, pero créame que adoptaremos medidas, iniciativas en esta línea que mejor convengan al tema que usted plantea. ¿Piensan acometer el estudio de evaluación de impacto de género en el área de su competencia para los presupuestos del año que viene? Creo que está prevista esa contemplación y se plasmará en el proyecto de presupuestos que finalmente presentemos en la Junta. Muchas gracias. Ahora nos gustaría trasladarle una pregunta de un colectivo que nos ha hecho llegar una petición a la que simplemente ponemos voz, le trasladamos la información tal cual nos la han hecho llegar. Se trata de la Asociación de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias, AEIPA. Dos de sus representantes se encuentran presencialmente aquí, a su derecha, arriba. Señor consejero. Se trata de representantes del colectivo AEIPA. Procedo a leerle en su nombre la información que quieren trasladarle y le rogaría que, en lugar de a mi grupo parlamentario, responda igualmente tanto al colectivo como a todas las personas que durante estos meses han luchado por la Escuela 0-3. Nos gustaría saber si el consejero va a sentarse de una vez por todas con todos los colectivos implicados y con el propósito firme de cambiar el actual modelo de gestión para el primer ciclo de educación infantil. ¿Cuál es ese nuevo modelo del que se hacen eco los medios de comunicación? ¿En qué lugar vamos a quedar las y los educadores que formamos parte en la actualidad de estas escuelas? Y si, cuando hace referencia a la universalización del 2 a 3, pretende incorporar a los grupos de niños y niñas de estas edades en los colegios de infantil y primaria, con las consecuencias pedagógicas que ello conlleva. En una misma pregunta se abordan diferentes cuestiones. Si quiere que se las repita para tomar nota y contestar pormenorizadamente, no hay problema. Yo creo que podría repetir, pero no sé si procede que conteste mejor a la diputada que sí hace la pregunta. Me parece algo obvio, señor presidente. Sí, resulta evidente que quien hace la pregunta es la portavoz de Podemos y a ella es a quien se debe contestar. No cabe otra posibilidad. Muchas gracias. A ver, de las cuestiones que me ha planteado tan rápidamente, una consideración previa. Seguimos insistiendo
en que el 03 para nosotros es una etapa absolutamente prioritaria, que hemos adoptado medidas muy concretas, medibles y contables con el mantenimiento de la plantilla respecto al curso anterior, a pesar aún del descenso de alumnos, que como consecuencia de esa decisión y esa medida prácticamente hemos llegado a la pareja educativa, esto es, 2 técnicos por aula en todas las escuelas, o prácticamente todas, del Principado, y que tenemos previsto reuniones en primer lugar, con organizaciones sindicales legitimadas para entrar en el debate y análisis de esta cuestión, y que nuestro compromiso, porque así está en nuestro programa de gobierno, es tender a la universalización del 2-3 y, lo que es más importante, ya lo había dicho y lo reitero, determinar, precisar un modelo de gestión que pueda ser consensuado con todas las partes y que dé la mejor respuesta posible a esta etapa educativa del 03. Y no tengo más que añadir, señoría. ¿Considera oportuno definir la pareja educativa como una persona a jornada completa y otra a media? Bueno, la pareja educativa son 2 técnicos por aula. En todo caso, allí donde la haya, yo creo que como tal se puede considerar. Otra cosa luego son los cambios que se produzcan y que habrá que también analizar por qué alumnos que están a jornada completa se pasan a media jornada, cambios internos que analizaremos. Pero yo entiendo por pareja educativa 2 técnicos por aula. 1,5 es 1,5, no 2. Pareja educativa, 2 jornadas completas. Mientras tengamos la doble modalidad de asistencia al alumnado a la escuela, jornada completa o media jornada, habrá que contratar personal también a media jornada. Porque, claro, no podemos olvidar que entre las 13 horas y las 13:30 las escuelas se quedan sin los niños y las niñas que asisten a media jornada y, por lo tanto, automáticamente la ratio de las aulas quedan aminoradas, así como el cierre de las aulas en funcionamiento de horario matinal. Por lo tanto, es una cuestión que habrá que mirar en cada detalle y momento. Entiendo que el consejero tendrá argumento y justificación para tomar las decisiones que considere oportunas, que es más que evidente que a veces compartiremos y otras no. Simplemente hacía un apunte, y es que una persona y media, es decir, una jornada completa y una media jornada, aún existiendo los motivos que usted pueda decir, no es lo mismo que una pareja educativa. El decreto... Solo una precisión, es que hay unidades a media jornada. ¿Y? Pero que en ese caso tienen 2 técnicos. No me entiende. Le estoy entendiendo perfectamente. La reivindicación de los colectivos de 0 a 3 cuando exigen la pareja educativa se refieren a 2 técnicos por aula con jornadas completas. Vale, de acuerdo. El decreto de racionalización de gasto público supuso la ampliación de la jornada laboral en secundaria, que pasó de 18 a 20 horas lectivas. En primaria se mantuvo en 25 horas, pero la reducción de la plantilla impide el establecimiento de apoyos. Nos preguntamos si, a su juicio, es compatible mantener esa carga de trabajo con un discurso que sitúa la atención a la diversidad en el centro de los currículos y de la Ley de Educación, y si cree que es posible prestar atención a la evolución de las necesidades individuales cuando, aparte del tiempo de las clases, los docentes no tienen ni 10 minutos para presentar atención a cada alumno y cuando cada vez aumentan más las tareas administrativas. A ver, en primer lugar, tenemos un Real Decreto de obligado cumplimiento. Por lo tanto, resulta inútil pretender ahora otra cuestión diferente de lo allí establecido. Cuando me pregunta si tienen tiempo suficiente los profesores, pues obviamente sería deseable que tuvieran mucho más tiempo para preparación de clases, para cuestiones referidas a la preparación de actividades u otras tareas docentes o didácticas. Evidentemente, estará de acuerdo conmigo en que no es la situación deseable ni idónea, pero es la que está impuesta por un Real Decreto de obligado cumplimiento. Nosotros, en todo caso, hemos actuado sobre las ratios, donde sí creo que de un modo muy favorable para los centros y para los profesores. Y eso, señoría, creo que es importante, debe reconocerlo.
Desde este grupo hacemos un análisis crítico de la política de anteriores ejecutivos en materia cultural. Dicha política apostó por macroequipamientos grandes y espectaculares, pero sin un proyecto asociado claramente definido, que acabaron en gran medida con los presupuestos destinados a la promoción cultural y asegurar el acceso a la cultura al conjunto de la población. Para que el acceso a una cultura de calidad sea un hecho, es necesario asegurar una dignidad laboral a los profesionales que prestan servicios culturales, una seguridad que les permita especializarse en su importante labor. En la dialéctica que enfrenta contenedores y contenidos en materia cultural, una dialéctica ineludible cuando se trata, como en la actualidad, de administrar recursos cada vez más menguantes, ¿en qué plano se situará la gestión de la consejería que usted dirige? A ver, pues no es una cuestión que tengamos definitivamente cerrada y decidida, pero tendremos que tener sensibilidad con esas cuestiones que usted ha planteado y, por lo tanto, seremos sensibles en la medida en que no queremos, digamos, propiciar conflictos y que de ello se resienta la política cultural que vamos a llevar a cabo en las distintas partes y momentos de nuestra legislatura. Insisto, ¿van a priorizar contenedores o contenidos? Es una cuestión que decidiremos en su momento, señoría. El único circuito de difusión de las artes estable que mantiene esta comunidad autónoma, en colaboración con los municipios asturianos,